Disculpe, profe, ¿ya no hay que hacer las reseñas este interciclo o sí? Claro, sí, 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 claro. Oh, ya. Vaya, qué pena, ¿eh? Había una ligera esperanza de que no, pero sí, sí, hay que hacer las reseñas. Las reseñas es el ejercicio de estudio básico. La reseña, que es en un resumen, el comentario de texto y esos dos y el dictado serían los tres ejercicios fundamentales de la escuela, ¿no? Son tres ejercicios que te ponen en relación con el pensamiento y con la lengua. ¿Dónde estábamos? Aquí. Bueno, bien. All right. Vamos a pensar la experiencia. Cuando hablamos eso de pensar la experiencia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué será eso de pensar la experiencia así? ¿Qué será? ¿Qué será eso? Eso que tantas veces oímos decir, al menos a este profesor, hay que pensar la experiencia, tanto en la cátedra, como que pensamos las experiencias de prácticas, como en esta asignatura, que pensamos las experiencias significativas, experiencias educativas que dan significado, algo que nos han transformado. Pues el pensamiento, sí, el pensamiento, la noesis, ¿no? El pensamiento, ¿qué es? ¿Qué es el pensar? Bueno, pues a través del pensamiento lo que hacemos a ver, esto va a ser una definición limitada del pensamiento. El pensamiento, bueno, daría para una exposición más extensa, pero para nosotras lo que nos debe de valer es que a través del pensar lo que hacemos es ordenar y elegir, ¿no? Y mostrar. El pensamiento ordena, elige y muestra, ¿no? Elige, ordena y muestra ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que ordena, lo que elige y lo que decide mostrar o no mostrar? ¿Qué es lo que? Bueno, pues los aspectos de la experiencia vivida, ¿no? ¿Qué destaca? Los aspectos destacados. En el momento en el cual hemos hecho prácticas, entonces pensar la práctica, ¿qué es? Bueno, pues es a través de la escritura ordenar, elegir y mostrar en la escritura ciertos aspectos que cada una de vosotras destaca. Ciertos aspectos, eso es. Ciertos aspectos destacados, que para el pensador o la pensadora son destacables. Son destacables. Sí. Entonces, de toda experiencia, lo que hacemos, una vez vivida la experiencia, una vez vivida la vivencia, porque todavía no es experiencia, algo es experiencia cuando ha pasado por el pensamiento. ¿Sí? Si no ha pasado por el pensamiento, únicamente es una vivencia, algo vivido. Es la experiencia de la reflexión sobre lo vivido lo que hace que, que esa vivencia pase a denominarse experiencia, es decir, que ha dejado una huella en nosotros. Cuando reflexionamos, lo que hacemos es, una vez vivida la situación, la que sea, o las situaciones de prácticas, por ejemplo, lo que hacemos es, a través del pensamiento, elegir de esas situaciones qué es lo destacable para mí, qué es lo que me ha resonado, qué es lo que me ha afectado, qué es lo que me ha conmovido, qué es lo que me ha inquietado, qué es lo que ha inquietado no mi aparato cognitivo, no a mi cerebro, no a mi máquina tecnológica, no a mis mecanismos de productividad, no. Lo que ha inquietado, conmovido o afectado a mi ser, a lo que soy, a lo que estoy siendo,
lo que solemos llamar subjetividad, pero que los griegos llamaban alma. Lo que me ha conmovido el alma. El alma, el ánima. El ánima es eso, el ánimo. Sí. Es decir, lo que ha alterado mi estado de ánimo. Cuando algo altera mi estado de ánimo, es que ahí hay algo importante para mí. ¿Sí? Entonces, por eso es el alma, ¿no? Y ¿no? A partir de los 70, pues ya decimos subjetividad, ¿sí? Pero antes siempre fue el alma. En fin, entonces, una vez algo hay inquietado, alterado o conmovido mi alma, ¿sí? Mi ser, también decimos ser desde el existencialismo, bueno, mi ser, es decir, quién soy yo, quién estoy siendo, porque yo no soy una cosa, no soy una identidad, no soy algo fijo, estático, sino que soy en devenir. Es decir, soy un movimiento hacia lo insospechado, soy un movimiento que no sé a dónde voy a ir. Esto es interesante para pensar la infancia, ¿no? Entonces, algo que me ha alterado, me ha conmovido, el pensamiento, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues lo registra, lo escoge, ¿eh? Le pone palabras y lo ordena. Lo ordena a través de la escritura. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para mostrarlo, para hacerlo aparecer, para que aparezca. Al aparecer existe. De hecho, ese es el significado de la palabra existir. Existir es aparecer. Lo que existe es lo que está fuera. Entonces, cuando pensamos, hacemos que lo que está oculto, ¿no?, se descubra. Lo que está cubierto por la ignorancia se descubra, ¿no? Le quitamos el cubrimiento, le quitamos el velo, lo desvelamos. Ese es el poder de la escritura y el poder del pensamiento. Todo este proceso es lo que llamamos atribuir significado o dar significado, ¿no? Dar significado es nombrar las cosas, nombrarlas, darles un sentido, expresarlas. Cuando expresamos las cosas vividas, ya tienen un sentido, ¿sí? Porque son fenómenos inconscientes. Al expresar en la escritura lo vivido, eso ya tiene un sentido, ya tiene una dirección, ya está orientado. Porque no podemos evitar dar sentido a las cosas, no podemos evitarlo. De hecho, el lenguaje ya da sentido. Cuando ponemos palabras a algo vivido, ya estamos dándole un significado. Cuando no le ponemos palabras a lo vivido y tratamos de reprimirlo, o de ocultarlo, o de huir de ello, de ignorarlo, sí, entonces estamos en problemas. Porque al no dar significado a las cosas vuelven a pasar. Vuelven, retornan. Entonces, es importante esto porque el pensamiento no puede decirlo todo. No puede decirlo todo. Fijaos, este proceso de atribuir significado a las cosas no puede decirlo todo de la experiencia. No puede decir la experiencia entera. No podemos comunicar, expresar, escribir lo vivido enteramente. Hay que inventar, hay que inventar, hay que inventar. Hay que inventar, ¿sí? En el sentido más literario, pero también literal de la palabra. Inventar con la escritura, ¿sí? Esto es lo que habéis hecho vosotras en vuestros relatos de investigación, ¿eh? Lo habéis hecho tanto en la asignatura de cátedra como en esta. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Bueno, primero sintonizáis con algo vivido. Después, pues aunque es un proceso inmanente, no es secuencial, se da todo al mismo tiempo.
Lo que pasa es que para poder entender cómo funcionan las cosas, necesitamos descomponerlas en procesos pequeños, en pasos. Eso es la didáctica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué habéis hecho? Elegir aspectos relevantes de esas vivencias, ordenarlos con las palabras, darles un orden a modo de historia, y tratar de preguntaros por qué significa. Si son experiencias positivas, negativas, qué habéis aprendido, qué habéis desaprendido, todo eso. Eso es lo que habéis hecho. Y también, además de eso, ¿qué habéis hecho? Inventar. Inventar. Es un trabajo ya creativo, ¿no? Es decir, bueno, pensamiento es creador, por supuesto, no cabe duda. Pero aquí vamos a hacer un poco de énfasis en esa operación de inventar, porque pensar no puede decirlo todo. Hay que... Pensamiento, porque el pensar funciona con ideas y palabras. Y el inventar lo que hace es que podamos con ideas y palabras, decir lo que el pensamiento no ha podido decir lo que el orden, lo que lo evidente no ha podido decir. Necesitamos construir, crear, poetizar, inventar, narrar, ¿sí? Historizar, eso es, convertir en ficción nuestra experiencia, convertir en ficción, ficcionalizar. ¿Sí? Inventar palabras, inventar expresiones, inventar historias, fabular. A partir de lo vivido, fabular, inventar, especular. Una cita. Chiara Zamboni dice, para pensar, partiendo de la experiencia, Sí, y aquí estamos estudiando la investigación, que parte de la experiencia, es decir, la investigación que parte de lo que a la investigadora le ha afectado, conmovido, inquietado, sacudido, descolocado, lo que nos ha desplazado del lugar donde estábamos, lo que ha destruido nuestro lenguaje, lo que ha puesto en cuestión nuestra identidad. Eso es la experiencia, lo que nos tumba, dice Heidegger, ¿no? Lo que nos tumba. Una experiencia nos tumba, ¿no? Nos quita del lugar, nos empuja. Bien. Dice Chiara Zamboni, para pensar la experiencia hay que, por supuesto, ordenar, elegir y dar significado. Dice, aunque no basta con narrar los hechos, es necesario inventar. Inventar para que una experiencia tome sentido. En cambio, para atenerse a los hechos no es necesario inventar, porque ellos nos vienen dados por los modelos aprobados de relación con el mundo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, aquí un poco de concentración. ¿Sí? Fijaos, vuestra cabeza, nuestras cabezas, por lo general no piensan. Hay que partir desde este presupuesto, que pensar no es fácil, no es cualquier cosa. Yo digo, voy a coger este rotulador. Esto no es pensar, yo no he pensado coger rotulador. ¿Sí? Yo he reproducido un esquema de comportamiento. Entonces, lo que suele pasar es que las investigadoras, los investigadores jóvenes, como vosotros, que estáis en formación y que vais a las escuelas, no pensáis la experiencia.
no hay un pensamiento, no hay un proceso de orden, elegir, dar significado, hacerse preguntas, buscar literatura, hacerse preguntas, volver a escribir, ordenar el sentido, tratar de expresar lo que he sentido, lo que me ha pasado, lo que me ha conmovido. Preguntarme por eso a dónde me lleva, por qué es así. Ir a ese procedimiento del pensamiento, eso no lo hacéis. No lo hacéis. Muchos de vosotros se graduarán y jamás habrán pensado. Jamás habrán pensado. Alguna vez, puntual, habrá pensado. Pero jamás habrá pensado de verdad. ¿Se habrá limitado a qué? ¿Se habrá limitado a qué? A reproducir los significados dados por un modelo. Un modelo. Hay un modelo trascendental, social, cultural, universitario, epistemológico. Hay un modelo epistemológico. ¿Y qué hacemos? Pues como ovejas, en lugar de pensar directamente con la experiencia, en la colisión con la experiencia, en la sensibilidad, lo que hacemos es decir lo que dice el modelo, ¿no? Reproducir los esquemas cognitivos que el modelo bajo. Cuando hablamos eso de lineamientos, esa palabra que tanto vais a oír o tanto habréis oído ya, ¿no? Los lineamientos, ¿qué es eso? ¿Qué es un lineamiento? Un corral, ¿no? Un corral, un corral, ¿sí? Unas vallas, unos cercos cognitivos. Un lineamiento es un cerco cognitivo, es decir, es una frontera, un límite que te dice lo que tienes que decir, ¿no? Que tienes que expresar, lo que tienes que cuestionarte, lo que tienes que producir, ¿no? El conocimiento que tienes que generar, ¿sí? Bueno, entonces eso no es pensar, eso es reproducir un modelo. ¿No? Un modelo, y lo que hacemos es aplicarlo. Eso no es pensar. Pensar tiene que ver, ya lo he dicho, con la conmoción, con el afecto, con la subjetividad, ¿no? Con la transformación completa del ser, ¿no? Con la sorpresa, con lo que nos tumba, ¿no? Con lo que nos destruye. Eso es pensar. Pensar tiene que ver con destruir. Pensar es un acto agresivo, ¿sí? Deleuze. Pensar es una violencia, ¿sí? Pensar es someterse a la violencia del mundo, a la violencia del encuentro con un niño. El encuentro con un niño es violento para mi pensamiento, porque él es una absoluta diferencia. Él es el misterio radical. Levinas, él es un Mesías que trae la buena nueva, la novedad, la buena nueva, la novedad radical. Por eso es para mí una agresión. Estoy obligado a volver a pensar de nuevo qué significa la relación con este niño en concreto. No el niño en general, como un concepto abstracto. El niño, ¿qué es eso? No es nada. No es nada. Es un ideal, una idea. No es nada. Es el niño concreto, este cuerpo que tengo delante, con esta mirada, esta manera de gesticular, este tono de voz, esta velocidad con la que se mueve, ¿no? Estas demandas, estos silencios. Eso es lo que tengo delante, no un niño. Tengo un cuerpo, una singularidad. Esa singularidad a mí me destruye, porque yo lo que tengo en la cabeza es un modelo. Lo que es un niño, lo que es un profesor, lo que es un investigador, y todo eso lo aplico. Al aplicarlo estoy destruyendo su singularidad. Lo elimino. Lo estoy matando, simbólicamente. Pero es como matarlo. Ya no estoy viendo a ese cuerpo con esa singularidad, sino que estoy viendo una idea, una imagen, como si él fuera la pantalla de proyección de un cine. Y yo proyecto sobre él mi película. Eso es lo que en psicoanálisis se llama delirio. Delirio, fantasía. Entonces, eso es, ¿no?
Decíamos, pensar es una violencia, una agresión. Si no, no es pensar. Esto es. O sea, si no, no estoy pensando. Si no es una agresión contra mí, no estoy pensando. Si no me siento violentado, si no me siento semidestruido, no estoy pensando. Estoy simplemente aplicando recetas y esquemas que me han dado otros. ¿Otros? ¿Qué otros? El poder. El poder, ¿sí? Las instancias de poder, ¿no?, son las que nos dan los marcos a través de los cuales miramos. Es como si el poder nos diera las gafas. Me dieran estas gafas azules. Las instancias de poder, ¿eh? Las universidades, los gobiernos, así, grandes instituciones, las instituciones educativas, etc. Los ministerios, la propaganda, el marketing, las grandes empresas. ¿Qué hacen las grandes empresas, las que estamos conectados todo el día con ellas en Internet? Nos dan unas gafas, nos ponen unas gafas azules. Nos ponen unas gafas azules, por ejemplo, y entonces todo lo vemos azul. Y ingenuos de nosotros, creemos que el mundo es azul, porque lo estamos mirando desde que hemos nacido con estas gafas azules. Desde ahí no hay pensamiento posible. Solo hay repetir. Repetimos. Por eso estamos en la era de los sujetos clonados, de los clones. ¿Sí? Esa pregunta, la clonación que vendrá en el futuro. No. Ustedes ya son clones. Ya han sido producidos en masa. Son todos iguales, todos iguales, todos iguales. Todos miramos con las mismas gafas. De lo que se trata el pensamiento es de coger las gafas y destruirlas, partirlas en dos y tirarlas a la mierda. Eso es el pensamiento. ¿Sí? Estas gafas nos las dan los modelos, en general. Cualquier modelo nos da gafas. Nos da unas gafas. Para que veamos la realidad según ese modelo ha prescrito. Ha prescrito. Prescrito. No escrito, prescrito. Bueno, como cuando vas al médico y te prescribe una medicación. Exactamente igual. ¿Sí? Es lo que llamamos códigos simbólicos. Nos da un código, ¿sí? Los modelos nos dan un código. Un código. Entonces ya no hay encuentro con el otro, ya no hay encuentro con el mundo. Hay un código que se repite. Yo miro la vida a través de un código. Entonces dice Chiara Zamboni, la filósofa y maestra italiana, ¿qué dice? Dice, en el lenguaje es necesario inventar. En el lenguaje. Todo está en el lenguaje, chicas, chicos. Todo está en el lenguaje. Todo. La libertad está en el lenguaje, la emancipación está en el lenguaje, el descubrimiento está en el lenguaje, la investigación está en el lenguaje, la política está en el lenguaje. Todo, vosotras estáis en el lenguaje. El ser de lo que sois es lenguaje. Es lenguaje. La pregunta es entonces, ¿este lenguaje que soy es el mío? ¿Estas palabras que uso son las mías? ¿O me las han sido impuestas? Estas palabras que yo soy, no que utilizo, porque las palabras soy. Yo soy lenguaje. ¿Qué hay en mí? Lenguaje. Cuando estoy en silencio, ¿qué escucho? En mi mente, palabras. Cuando yo me expreso, ¿qué escucho? Palabras. Cuando yo escucho a alguien, ¿qué oigo? Lenguaje. Habitamos en el lenguaje, lo somos. Somos lenguaje. En el lenguaje está todo. Todo se juega en el lenguaje. Los modelos
inscriben en nuestro cuerpo nuestros comportamientos para dominarlos a través del lenguaje. A través del lenguaje. Por eso hay que inventar, chicas, por eso hay que inventar, es decir, crear. Porque los lenguajes de los que disponemos, dice Chiara, los lenguajes de los que disponemos, los lenguajes que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, son lenguajes impuestos, aprendidos, pero impuestos, dice, cancelan, descartan, evitan, ¿sí? Cancelan, descartan y evitan. Para conservar la imagen ya dada. ¿Qué imagen? La imagen que un modelo ha querido que seamos. La imagen que un modelo quiere que sea la sociedad. La imagen que nos da un modelo acerca de la cultura, acerca de las relaciones humanas, acerca de las relaciones sexuales, acerca de las relaciones amorosas, acerca de las relaciones nuestras con el mundo, ¿no? Acerca de la realidad, ¿no? El modelo baja imágenes, ¿no? Nos pone gafas que cancelan, descartan y evitan la experiencia. Cancelan, evitan y descartan la experiencia, por así decir, que nos atraviesa, ¿no? Por eso, importante, dice Chiara, o imprescindible, la invención, la creación, para abandonar las imágenes que nos han sido impuestas acerca de los demás, del mundo, de lo real, de lo posible. Claro, es que los modelos también deciden por nosotras qué es lo posible y qué no lo es. ¿Qué puedes y qué no puedes? ¿Qué debes y qué no debes? ¿Vale? Esos son los lenguajes que bajan del modelo. En el lenguaje, dice Chiara Zamboni, en el lenguaje, se inventa, en el lenguaje, ¿sí? En el lenguaje, se inventa para mostrar la verdad de lo real y no para sustituirlo por palabras. Es decir, la idea del lenguaje, la idea de la invención y del pensamiento es mostrar la verdad. La verdad, fijaos, aquí en lugar de la verdad vamos a decir lo verdadero, ¿vale? Porque eso es una traducción equivocada. Es mostrar lo verdadero. Lo verdadero, no la verdad, porque no hay una verdad absoluta. Lo que hay, bueno, sí que la hay. Por supuesto que hay una verdad absoluta, por supuesto que hay una verdad que está ahí, pero no podemos acceder a ella. Hay una verdad con V mayúscula, pero el ser humano no puede acceder, porque está fuera de la ontología. Eso es otro tema. Pero para que nos entendamos nosotros, a lo verdadero, mostrar lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? No engañar. Lo verdadero es no engañar. No engañar. Es decir, se trata de que el lenguaje está ahí, se inventa en el lenguaje para no engañarnos a nosotras mismas y para no engañar al otro. Entonces, lo que yo os pregunto es, ¿vuestro lenguaje o vuestras invenciones, vuestra escritura, vuestro modo de vida engaña al otro, engaña a los demás o busca lo verdadero y expresa lo verdadero? Esta es la cosa. La investigación que hacéis, ¿engaña o trata de buscar lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Lo que está más cerca de uno o de una. Lo que está más cerca de mí, eso es lo verdadero. Lo más próximo, lo más íntimo, lo que yo siento más cercano, no más lejano o distante, no. Lo que está aquí, aquí, no allí, sino aquí, eso es lo verdadero.
lo verdadero para mí. Entonces, en mi investigación, ¿estoy diciendo lo verdadero para mí o estoy engañándome? Lo más seguro es que os engañéis. Un poco más y termino. Entonces, la invención, la escritura, el relato, la narración, la creación de historias, ¿qué permite? Pues permite es una manera, ¿no?, de entrar en relación con la verdad de lo vivido. La verdad de lo vivido. Eso es, la verdad de lo vivido. Aquí decía Zamboni, mostrar lo verdadero de lo real, bueno, lo verdadero de lo que hemos vivido. Eso sería. Mi investigación, pregunta, ¿muestra la verdad de lo que he vivido? ¿O está a años luz de lo que he vivido y simplemente estoy criticando, juzgando? Interpretando que una profesora hace mal su trabajo porque aplica pocas tecnologías virtuales, o porque no tiene liderazgo, o porque estoy haciendo esa mierda de juzgar a los demás, con lo cual estoy engañándome. Estoy engañándome, ¿por qué? Porque no estoy en la verdad. Porque si yo tuviera un poco de humildad y de honestidad, me daría cuenta que yo no soy nadie para identificar en el otro un diagnóstico o un problema. Porque yo no soy mejor que él. Porque probablemente yo tenga también mis dificultades, mis errores, mis ausencias, mis faltas. Esa es la verdad. Eso es lo verdadero. Que soy frágil, que soy vulnerable. ¿Cuándo me engaño? Cuando juzgo al otro, cuando le etiqueto, cuando lo categorizo, cuando lo intento sistematizar, cuando diagnostico que la profesora con la que estoy investigando no lo hace bien. No, lo verdadero que sería decir, ¿y yo qué aprendo de eso? ¿Y a mí eso qué me dice? ¿Y a mí eso de qué me habla? Fijaos, lo verdadero es lo verdadero en mí, no lo verdadero del otro, sino mi relación con la escuela, con la profesora, con este niño o estos niños. ¿A mí qué me dice? ¿A mí cómo me forma? ¿A dónde me lleva? A mí, yo. ¿Qué registro? ¿Qué siento yo al respecto? ¿Qué hago con lo que siento y con lo que pienso? Eso es lo verdadero. Por eso dice Zamboni que la invención es una manera de entrar en relación con la verdad de lo que he vivido. Necesito inventar en el lenguaje para poder expresarme lo que he vivido en la investigación, lo que he vivido con esta docente, lo que he vivido con estos niños. Es invención, chicas. Es invención. Es ficción. Es narración. Es algo que ponemos nosotras con el lenguaje. No está ahí dado. No hay una realidad. Chicas, no hay una realidad. No hay hechos. Hay lecturas subjetivas y singulares, únicas e irrepetibles. Eso es lo que hay. No hay un mundo. Hay una lectura del mundo. No hay una docente ahí. No. Hay mi lectura de la docente. No hay buenas prácticas. Hay mi interpretación de lo que sería una buena práctica en esta circunstancia particular. No hay una identidad docente. Hay pluralidades docentes. Hay pluralidades docentes. ¿Vale?
Dice entrar en relación con la verdad de lo vivido. ¿De lo vivido por quién? Por mí. Por mí. Por mí. Con Inés, la profesora. Con Alberto, el niño. Pero vivido por mí. La invención no aspira a duplicar lo vivido, sino a sugerirlo. Sugerirlo. Sugerirlo como algo no codificado. Como algo no dado. Como algo no... Sí. ¿Qué suele pasar en la investigación educativa de los practicantes? ¿Qué suele pasar? Pues que cuando llegáis a la escuela, entráis al aula y no hay una relación con la verdad de lo que estoy viviendo, sino que lo que hay es unas gafas que ven la realidad codificada. Es como si trajerais unas gafas, os las ponéis y ya no está vuestra verdad. Ojo, no está vuestra verdad, sino está la verdad de las gafas, la verdad de los modelos, la verdad del código. Ya no está vuestra verdad, sino la verdad de la sociedad, de la economía, del mercado, del futuro, por supuesto un futuro construido por unos intereses económicos, la verdad de los modelos en general. Entonces, la pregunta que hay aquí es, y que yo os hago a pie de página, es ¿hasta qué punto son ustedes unos robots? Unos autómatas. ¿Hasta qué punto ustedes son unos clones? Unos sometidos, unos esclavos. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto son ustedes sometidos, inhibidos, reprimidos? ¿Hasta qué punto están dispuestos a engañarse a ustedes mismos? Esta es la pregunta. Una pregunta, eso es un martillo. Esta pregunta es un martillo. ¿Sí? La invención, como un martillo, ¿sí? El lenguaje como un martillo, lo que hace es abrir lo vivido como algo pensable, ¿sí? No codificable, no diagnosticable, ¿no? Sino pensable. Es decir, que podemos ordenar, que podemos elegir, que podemos mostrar, que podemos dar significado, que podemos interrogar, que nos interroga. Sí, la investigación educativa interroga nuestra propia forma de vivir. ¿Sí? La educación es eso. ¿La educación qué es? Educarse no es adquirir unos comportamientos establecidos por un orden social. No, eso es adiestramiento, que es lo que hacemos con los perros. Con los perros los adiestramos. Eso es la diferencia. Los perros son adiestrados. El ser humano, ¿sí? Cuando hablamos de educación, ¿qué es? Pues es precisamente eso. Es abrirse a poder, abrirse para crear, ojo, crear, no repetir, sino crear los significados de lo vivido. Crear los significados de lo vivido. No repetir los significados que nos dan unas instancias de poder. ¿Sí? Instancias de poder que puede llamarse universidad, puede llamarse gobierno, Estado, puede llamarse centro comercial, shopping, puede llamarse Facebook, puede llamarse TikTok. Son instancias de poder que nos dan los significados de la vida ya hechos. Y nosotros lo único que hacemos es repetir. Que es justo lo contrario a pensar.
Pensar es siempre crear la vida. Atrevernos, y para eso hay que tener 2 ovarios. 2 ovarios o 2 cojones, cada uno lo que tenga. Para eso hay que atreverse, porque es una aventura. Una aventura, pero una aventura de verdad, aventura. Crear la propia vida. Y para eso hay que destruir los códigos. Y eso es el pensamiento. ¿Vale? Vale, hasta aquí. Bien, hasta aquí. No sé si queréis comentar alguna cosa, algún pensamiento que haya podido salir, alguna invención, un interrogante que podamos compartir, si no responder, pero sí compartir las preguntas, sostenerlas juntas, sostener las preguntas, porque las preguntas es lo más valioso que tenemos. En este mundo en el cual las respuestas ya se nos dan continuamente está dándosenos las respuestas. Entonces es como que, claro, no tenemos ningún momento para decidir por nosotras mismas. No, no, está ya todo hecho, ya está todo hecho. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos profesionalmente para luego ejercer la profesión. Eso es lo que hay que hacer. Por supuesto, producir una familia y consumir. Ya está. Eso es. La vida ya está hecha. Solo tenéis que cerrar los ojos y dejar que los modelos y las instancias de poder os guíen. Os guíen. No solo en vuestro oficio como profesoras, sino en vuestro oficio de vivir. Está todo hecho. Entonces, la propuesta que estamos haciendo aquí es inventarnos. Chicas, ¿algún comentario, alguna cuestión que queramos conversar? Profe, Daniela. hablando de pensar y que surjan dudas, yo tengo 2 dudas. Muy bien. La primera es que la anterior semana habíamos visto de dar significado a lo vivido. Sí. Y, y, y usted nos hizo una pequeña exposición de lo que era, ¿no? Sí. Y se me vino la confusión de que si tal vez esa era una clase teórica o una clase práctica. Fíjate tú que esa pregunta es muy buena. Es muy buena. Porque esta exposición que acabo de hacer, ¿es teoría o es práctica? Yo Es digo teoría que es, yo digo que porque es ¿qué hay teórica. más práctico que una buena idea? Me deja peor que antes, profe. Pues para eso es que esa es mi función, Daniela, dejarte peor. Claro, la función del profesor es siempre dejar peor al otro, dejarlo en primer lugar, luego no, luego acompañar, pero en primer lugar, ¿sí? Entonces, no, a ver, vamos a ver. Dentro del código, muy sencillo, dentro del código de la asignatura, dentro del código que necesitamos también para entendernos, pues ¿qué sería? Esa clase o esa exposición se pronunció en el marco de una clase teórica, al igual que esta. La de hace 15 días, que fue aquella, y esta también. Pero, o sea, es decir, tendríamos que hacer la reseña del anterior y de este. Sí, sí, si es vuestra voluntad. Serían Es como que 3 reseñas entonces. no lo sé, Daniela, no llevo Profe, la cuenta. vivir Creo a que tiempo sí. sí es trabajo grupal, perdón. A ver, un momento, a ver. ¿Cuántas es que no me acuerdo ya? Y estar inmersa, ese es teórico. Y el otro tema que sigue es vivir. Chicas, todas las exposiciones que yo hago hay que hacer reseña, punto, no hay más. ¿Vale? Ya está. ¿Sí? Ya, pero Son exposiciones de media hora. Bueno, hoy un poquito más, pero por lo general media hora, ¿vale?
cada exposición una reseña. ¿Sí? ¿Vale, Daniela? Sí, profe. ¿Ves? Fijaos, porque aquí está el ejemplo, ¿no? Y eso que Daniela, yo sé que Daniela está ahí y Daniela tiene esa apertura para recibir lo extraño, procesarlo y convertirlo en una experiencia singular suya. Yo sé que Daniela eso lo hace. Pero en su pregunta todavía existe ese eco de los códigos y de los modelos, ¿sí? La pregunta de Daniela va referida a, bueno, ¿y esto cómo se traduce esto en algo útil, en algo productivo para la asignatura? No lo digo por Daniela, lo digo porque esa pregunta está en todas vosotras, yo lo sé, en todos mis estudiantes de siempre. Vamos a ver si podemos abrirnos a otra cosa. En lugar de coger la exposición como algo así como, bueno, pues un trámite, y yo lo que os pregunto es, ¿qué habéis escuchado? Esa es la pregunta. ¿Qué habéis escuchado? Y si eso que habéis escuchado, bueno, sí, ¿qué habéis escuchado? ¿Hay alguien que quiera compartir algo de lo que ha escuchado? Yo, bueno, no quería participar, la verdad, porque creo que siempre hablo y creo que no es mi clase en sí. Creo que las personas que no han conversado todavía o no han expuesto, creo que siempre hay que darles como espacio para que otras personas también hablen. Entonces, no quería caer en este espacio de ella siempre conversa, pero no sé, siempre creo que uno siempre tiene algo que decir. Y como compartir con el otro. Y bueno, me llamó la atención la parte del mostrar que las experiencias se basan en mostrar la verdad de lo vivido en la parte de las narraciones. Y como justo ahora nosotros estamos en esta parte de la tesis, entonces, bueno, sí va a ser como un ejercicio un poco complejo lo que vamos a hacer, porque esta búsqueda mismo es lo que nos va a llevar quizás un poco más de tiempo, pero creo que es, bueno, yo al menos lo veo como algo, no sé, creo que más que complejo, porque yo al menos me considero que hay un momento en donde necesitas como pausarle a tu cerebro y no repetir las palabras que hasta ahora nos han venido repitiendo, y eso se puede ver. O sea, yo cuando hago un primer escrito, digo, esto son varias cosas de lo que nos han enseñado en la universidad, ¿no? Entonces, y luego cuando hago como el segundo escrito, ya puedo como identificar un poco más que hay más cosas de mí quizás, pero a pesar de eso sigo teniendo un conflicto porque creo que siempre vas a tener como este problema de que nunca las palabras van a ser completamente tuyas. Y por ahí va mi pregunta. No sé, pueden haber como estas palabras compartidas mitad, mitad, no sé. O por ahí yo lo puedo sentir propio, pero capaz, o sea, me estoy como boicoteando yo misma, pensando que es mi propia palabra, pero en verdad no lo es, y sigo pensando que son mías, pero hay un momento que luego digo, no, o sea, siguen siendo como palabras falsas o algo así. Entonces, no sé, por ahí sí tengo como esta sensación de que son mías,
pero también pienso que son como palabras del mundo, no sé, algo así. Pero bueno, como si este sentido puede ser compartido en sí, el significado de la palabra puede estar como compartido. Bueno, yo creo que lo importante aquí, Cristina, es que cuando dudas de tus propias palabras, ahí ya estás en lo verdadero. De hecho, lo verdadero sería eso. Lo verdadero de ti, lo verdadero de uno o de una, ¿qué es? ¿Qué es lo más verdadero? La incertidumbre. Eso es lo más verdadero. Es lo más verdadero que tengo yo, que es que no sé. Que incluso mi presencia aquí no estoy segura de ella. Que lo que digo no estoy seguro. Que lo que hago con mis estudiantes no estoy seguro. Dudo. Dudo de si esta exposición es adecuada. Dudo de si mi manera de hablar es adecuada. Dudo de si... No lo sé. No sé si lo que estoy diciendo es significativo. No lo sé. Entonces, lo verdadero es dudar. Ahora bien, no podemos quedarnos en la duda, porque la duda nos lleva a la angustia. Y la angustia es no vivir. Entonces, una vez hemos ya pasado, una vez más hemos caminado hemos ya encontrado ese lugar de duda, de incertidumbre, de no saber, de no estar seguro, ahí esa es la inmensa alegría, porque no saber nos abre al asombro, a la admiración. Yo no puedo admirar algo si no tengo dudas. Si estoy seguro de mí mismo, no puedo admirarme ante el mundo, ante algo o alguien del mundo. La admiración necesita del no saber, del dudar. ¡Ostras! ¿Estas palabras son mías? Bueno, ahí está el teatro de lo absurdo para Artaud, Beckett, incluso, ¿no? Está ahí para enseñarnos precisamente que el lenguaje, ese momento de, ¿estas palabras son mías o han sido impuestas? ¿Estoy pensando o estoy repitiendo? Entonces, ¿qué podemos? A partir de ahí, de esa no saber, el siguiente paso, para si hubiera un paso, ¿qué sería? Bueno, sería, no hay palabras de nadie. No hay palabras. No se trata de que sea mi palabra, sino de que la palabra sea fiel, lo más fiel posible. Lo más fiel, que tenga la mayor fidelidad a mi vivencia. La mayor fidelidad a mi vivencia. Y eso no es algo de blanco o negro. No es un sí o un no, es siempre una tensión. Yo creo que estas palabras son fieles a lo que he vivido. Estas palabras que expresan esta experiencia que yo he vivido en la investigación o que he vivido en mi infancia o que estoy viviendo hoy. Y estas palabras yo considero, siento en mi cuerpo que son las más fieles que he encontrado, las que tienen más fidelidad, las que más se acercan. Quizás por ahí te ayude. Quizás esa consideración, no es mi palabra o la palabra del modelo. No. Es apropiarse de las palabras, no porque las palabras no son de nadie. El lenguaje no es tuyo, ni mío, ni de Jennifer, ni de Daniela. No. El lenguaje no es nuestro. Nosotras somos del lenguaje. El lenguaje nos posee. Entonces no es la pregunta quizás que te puede ayudar en lugar de preguntarte esta palabra o esta frase o este párrafo que he escrito o esta idea, este pensamiento, ¿es mío o es impuesto por un modelo o por un código? ¿No? ¿Son mis ojos o son las gafas? Bueno, para salir de esa dicotomía que no nos lleva a ningún lado, las dicotomías rara vez son productivas. En lugar de eso,
esta expresión es la que más se acerca a lo que yo he vivido. Esta expresión es la que más, esta frase, este párrafo, esta palabra, es la que más se acerca a mi sentimiento, a mi pensamiento, a mi afecto. Dice mi afecto, la palabra. ¿Es fiel a mi afecto? ¿Es fiel a mi piel? Ahí hemos hecho una rima. ¿Es fiel a mi piel? Pero no está mal. ¿Es fiel a mi piel? Es decir, porque somos piel. No sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Pero somos piel. Es decir, ¿qué es lo inmediato? Es la piel. Lo inmediato es la piel. No el cerebro, ni mucho menos la tecnología. Lo inmediato es la piel. ¿Sí? Es decir, yo ahora, ¿qué tengo con vosotras? Mi piel. O sea, yo lo que... O sea, y eso que estamos en virtual, pero ¿qué tengo de vosotras, de mis estudiantes? ¿Qué tengo? Tengo piel. ¿Qué hay entre vosotras y yo? Piel. O sea, entre vosotras y yo, ¿qué hay? Piel. Entonces la palabra es... El lenguaje puede expresar lo que recibo yo con mi piel de mis estudiantes con la mayor fidelidad posible. ¿Es fiel a eso o es infiel? Traiciona la experiencia, que es una formulación de María Zambrano. ¿La palabra traiciona la experiencia o le es fiel? Sí. Es como una relación de amor. ¿Traiciona la confianza del otro o le es fiel? Las palabras confían en mí. No pueden no confiar en mí. Soy yo el que las traiciona. La experiencia confía en mí. Soy yo quien traiciona la experiencia. Y traiciono la experiencia porque no estoy sensible a lo que sucede en la investigación, sino que yo ya llego a la investigación con un propósito, con una intención. Identificar un problema, diagnosticar al niño, aplicarle un tratamiento para que se adapte a un orden social establecido, ¿no? Para que se comporte como lo normal. La mayoría de investigaciones que pasan por mis manos en esta universidad son así. Son así. El esquema es el siguiente. Diagnostico a un niño o a una serie de niños, digo que tienen un problema. ¿Por qué? Porque no se ajustan a un ideal, a una idea de normal, y entonces les aplico un tratamiento para hacer que esos niños se ajusten a la idea de normal que yo tengo en la cabeza. Chao a los niños. A los niños, chao. A los niños nadie les ha escuchado, nadie ha hablado con ellos de verdad, con el corazón, nadie ha conocido a esos niños, nadie se ha dejado afectar por los niños, nadie ha creado un vínculo, nadie se ha preocupado por hablar fielmente con esas criaturas. Nadie. Simplemente los han utilizado para obtener un título universitario. Perdón si me he extendido. Perdón, me he extendido un poco, pero Cristina, más o menos, ¿no? Quizás por ahí, ¿cómo lo ves? ¿No? Esta cuestión de la fidelidad, de lo fiel. Sí, se comprende mejor. Incluso justo estaba pensando que en los trabajos de titulación que están saliendo justo ahora, ayer hubo igual un repaso en la clase sobre, bueno, que te vaya un poco, que vayas practicando para el jurado que te califica. Entonces, bueno, varios compañeros sí expusieron su trabajo. Y es justo de lo que se está hablando, ¿no? Cuántas cosas que se exponen no son fieles y no hay esas palabras propias que tú digas, bueno, esto es realmente lo que quiero decir, sino es solo una réplica de lo que venías haciendo ciclos anteriores, lo que el jurado también quiere escuchar, ¿no? Eso es. Y sí es triste, ¿no? O sea, no sé, es como que ni siquiera en el último ciclo te des cuenta de eso. No sé si te deja pensando, ¿no? O sea, y no es que uno juzgue, porque creo que a partir de eso también uno puede abrir como un espacio de pensamiento. Creo que incluso
todos los piensos que salieran fueran realmente, no sé, reflexivos, uno también no se detuviera a pensar eso, ¿no? Pero creo que viendo desde ahí la situación, uno tiene tal vez esa capacidad de hacer una pausa y pensar, ¿no? ¿Qué son estos proyectos que están saliendo, ¿no? Los proyectos innovadores. Pero sí, me quedé pensando en eso. Claro. Ahí la palabra innovación funciona como un modelo, como un código. Un código que Foucault diría normativiza o normaliza la mirada, normaliza el lenguaje. Impone un lenguaje. Y esto, chicas, chicos, esto, bueno, no sé si estáis ahí, pero estáis con las cámaras apagadas, no sé si estoy con personas o con robots, o no hay nadie ahí. Estamos Cristina y yo aquí solamente. Porque tampoco escucho vuestras voces. Pero eso, chicas, lo sabemos cuando, o sea, cuando nos encontramos con alguien en la calle, sabemos si esa persona, la calle me refiero, con una persona cualquiera, una amiga, un amigo, un desconocido, no importa. Sabemos si esa persona habla de verdad o está fingiendo. ¿Sí? Y eso no me digáis que no lo percibís, eso lo percibimos. A poco que seamos un poquito sensibles, quizá hay gente que no lo percibe, pero a poco que seamos un poco sensibles podemos percibir si una persona está hablando de verdad o está engañándose a sí misma, ¿eh? No a nosotras eso es un producto de que se engaña a sí misma. Eso lo vemos. Pues, y de hecho en vuestros relatos se ve. Cuando escribís vuestros relatos, la mayoría de vuestros relatos, claro, porque aquí ya hemos estado dando la vara, ¿no? Dando la turra con esto, de la singularidad, subjetividad, todo eso, ¿no? Y además en 2 asignaturas que ya estaréis hartas. Pero en vuestros relatos se ve en la mayoría, ¿eh? Hay alguno que no, y por eso os llamo la atención. En la mayoría de vuestros relatos se nota que hay una verdad, que hay alguien que está diciendo algo. Profe, cuando Jenny, usted habla de verdad, ¿a qué tipo de verdad se refiere? la verdad no es una verdad absoluta, sino la verdad de cada una. ¿Sí? Es decir, ser verdadera. En lugar de verdad, así, digamos lo verdadero. ¿Sí? Lo verdadero para Diana. Lo verdadero para Diana. Cuando Diana habla contigo, si tú puedes notar si Diana dice lo verdadero de ella o no. No es decirlo todo, no es contártelo todo de su vida. No, es lo que te dice, cree, confía, tiene fe en lo que dice. Ese es lo verdadero. Lo verdadero para Diana es cuando Diana te habla a ti, Jennifer, y tú escuchas que Diana, tú percibes, sientes en tu piel que realmente Diana está hablando de verdad, está diciendo, y lo que dice es para Diana verdadero. Y eso se transmite con la voz, con el tono, con las palabras que usamos, con la presencia. Esto es la parresia griega, es decir, de hacerse presente en lo que se dice. Tú sientes, Jennifer, cuando Diana, si te estoy poniendo como ejemplo, cuando Tania te habla, si Tania te habla, tú puedes ver si Tania está presente en lo que dice o está ausente. Eso es lo verdadero de Tania. Tania, ¿está expresándose desde lo verdadero de sí misma o está engañándose a sí misma? Cuando tú escuchas a un profesor o una profesora, tú puedes saber perfectamente, si perfectamente. Bueno, tú puedes, si le dedicas un poquito de sensibilidad, tú puedes saber si esa profesora o ese profesor tiene fe en lo que dice y lo que dice nace o viene de algo en lo que tiene fe, en lo que cree,
en lo que confía, ¿sí? Si se hace presente en lo que dice o no. O habla, pero no está, ¿sabes? Habla, pero no está. Dice, pero está ausente de lo que dice. No está presente en el mensaje. En el discurso no hay nadie. No hay nadie. Es como una especie de mecanismo, como un software que está diciendo eso, pero no hay nadie ahí. No hay una presencia. Es decir, no hay verdad, no hay verdadero. Eso lo podemos ver en las personas que nos rodean, ¿eh? También en las profesoras o profesores. Jennifer, ¿qué dices? Sí, que sí lo he notado en profesores, justamente lo que usted menciona, que eh, ha pasado, ¿no? Que muchos se paran y dan la información como si fuera algo memorizado. Se dan la clase y uno realmente cuando sucede eso, a mí me ha pasado que yo no le presto atención porque no me llega a tocar lo que está diciendo. Pero también ha habido ocasiones que tal vez el docente, el que me toque, está diciendo algo que a mí me impacta, se puede decir, que me toca algo que yo, por ejemplo, de esta clase, lo que se dijo sobre la invención de la escritura, el relato, que esto permite entrar en relación con la verdad de lo vivido, me tocó en el sentido de que recordé que la primera vez que escribí el relato de la práctica, lo hice fatal porque mi plan no había acatado bien lo que consistía en sí, sino mi plan fue observar lo que hacía y no hacía la profesora. ¿Qué métodos aplicaba? Entonces, en mi relato hablaba sobre esa otra estrategia, me parece buena, que ni sé qué, ni sé cómo. Entonces, recuerdo que usted me dijo que evitaras la palabra estrategia. ¿Qué más era? Algunas palabras. Y yo decía, pero ¿por qué no? Me puse a pensar el por qué. Y luego me di cuenta de lo que estaba haciendo mal. Yo fui con esa idea de diagnosticar y me estaba perdiendo de lo que realmente tenía que ver en esa clase. Y cuando, se puede decir, cuando me di cuenta, ya para el segundo, empecé a observar más a detalle. No basarme en lo que hace la profesora o decía, sino esos pequeños detalles que ella tenía, como las cortinas y esas cosas que yo hablo, son cosas que me las hubiera perdido por estarme fijando en otras cosas que no tenían que ver. Entonces, en parte, todo lo que se menciona ahora, siento bueno, no lo he hecho totalmente porque siento que todavía tengo que trabajar, pero es cierto que cuando uno se detiene a pensar en lo que ve o en lo que está viviendo, lo disfruta. Y eso me permitió a mí disfrutar mis prácticas, porque yo me llevé una buena experiencia de mi docente. Y no sé si es que yo lo endulcé mucho o en mis ojos se vio así, pero yo quedé fascinada con esa docente y con los niños. Eso además quería compartirle, profe. Muchas gracias, Jennifer. A partir de lo que dice Jennifer, ¿alguien quiere intervenir? Como decía Jennifer, a veces uno sí puede percibir este tipo de cosas, ¿no? Pero como usted ponía el ejemplo de que nos ponen unas gafas para que miremos de cierta forma, a veces sí cuesta mucho salir de esa forma en la que nos han impuesto siempre. Y es mucho peor cuando uno sale y se choca con una persona que todo el tiempo tiene las gafas y no quiere quitárselas por nada del mundo. Y si uno está dispuesto a ver más allá y nos chocamos a veces con docentes, como decía Jennifer, nos chocamos con docentes que no, que solo se limitan a decir lo que ellos
han estudiado lo que ellos creen y a veces nosotros decir lo que sentimos está mal y simplemente por eso tenemos una mala nota, porque no decimos lo que ellos quieren que digamos. Bueno, pues has definido lo que es una dictadura. No decir lo que ellos quieren que digamos, no poder decir lo que ellos quieren que digamos, eso es una dictadura. ¿Sí? Solo cuando queremos decir lo que necesitamos decir, eso no está permitido, eso es una dictadura. Claro, cuesta salir de la forma impuesta y sobre todo cuando nos encontramos con personas que no quieren quitarse esas gafas. Hay que comprender también que nosotras, en un momento dado de nuestra vida, tuvimos gafas puestas. Las gafas, esas gafas. Cuando nos encontramos con personas que todavía no se han quitado las gafas, hay que comprender, porque hay que, de alguna manera, reconocerse en ellas y decir, bueno, es que yo en un momento de mi vida también tenía esas gafas y también veía parecido a esa persona. Eso es la compasión. Hay que tener compasión con esas personas. No una compasión de sentirse superior al otro. No, no. La compasión de reconocerse. Pues con pasión, ¿no? Sentir con alguien. Sentir con alguien. Sí, ¿no? Pues eso es lo que encontramos, ya también lo decía Jennifer, ¿no? Pues docentes o profesores que se limitan a dar información, a dar códigos, datos. Y algo hermoso es que decía Jennifer, es esto, ¿no? De no presto atención porque no me llega a tocar. Entonces, eso, fijaos, porque eso es cuando si algo me toca es porque quien está hablando está en lo verdadero, está en lo verdadero, está en lo verdadero de sí mismo, de sí misma, está presente en ella misma cuando habla, está presente en lo que habla. Por eso me toca. Cuando algo no me toca, ese es el termómetro. Si algo no me toca, es porque la persona que está hablando no está ahí. No está ahí. Si algo no me impacta, también decíais, pues es porque quien habla no está ahí. O quien no está ahí soy yo. Puede ser. Puede ser que sea yo la que no está ahí. La que está con las gafas puestas. Porque si yo me pongo unas gafas puestas, el profesor, si yo tengo unas gafas azules, pero el profesor intenta romper gafas, pero yo no me quiero romper las mías, entonces el profesor puede estar muy presente y decir lo verdadero de sí mismo, hablar, estar ahí presente, transmitiendo esa pasión y esa fascinación, poniéndose en juego su propia vida en todo lo que dice, pero si yo no estoy dispuesta a quitarme las gafas, pues a mí no me va a pasar nada. Nada me va a impactar y nada me va a tocar. Es un doble. No solo es de quien habla, sino de quien escucha. Yo tengo que estar dispuesta a escuchar. Es decir, a que algo me atraviese, a que algo me cambie la vida. Eso es educarse. Educarse es eso, que algo me atraviese y me cambie. Eso es educar. Decir algo con tanta verdad, tan verdadero, que pueda hacer que una cabeza explote y cambie de vida. Que pueda poner en duda la mirada, la palabra, la escucha, la manera de entender el mundo, de relacionarse con los demás. Que ponga eso en duda. Eso es hacer de educador. Y, al contrario que lo que está extendido como concepto de educación, que es adiestrar como perros. Hacer de los niños obedientes
y de los estudiantes, obedientes también, que obedezcan a códigos, a modelos, a sistemas capitalísticos y a órdenes morales, a una moral civil, ¿no? O civilizatoria, o una moral ciudadana, el buen ciudadano. Esa es la obediencia, esa es la adaptación, ¿no? Adaptarse a la sociedad. Es decir, como una oveja se adapta a una, ¿cómo se llama? ¿Una manada de ovejas? No, Rebaño. un rebaño, eso es, gracias. Un rebaño de ovejas, pues eso es. El rebaño de ovejas y el pastor. ¡Ay! Y todas nosotras, ahí, el pastor. ¡Ay, que viene el pastor! Pastor, ¿por dónde tenemos que ir? Díganos, señor pastor o señora pastora, ¿por dónde debemos de conducir nuestra vida? Entonces viene la pastora y el pastor y les dice a ustedes, pues miren, hay que ser solidario, respetuoso, responsable, trabajador. Hay que trabajar de 7 hasta infinito, de 7 de la mañana hasta infinito, porque eso es ser un buen ciudadano. Y entonces así serán ustedes aceptados por esta sociedad machista, patriarcal, violenta, etc., ¿no? Consumista, desigual, violenta. Bueno, no quiero ponerme ahora en plan, pero eso es. Señor pastor, y vamos en busca de modelos. ¡Ay! ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿No? Y esto es continuo. ¿Cómo tengo que hacer esto? Dígame, ¿cómo puedo actuar? ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues piense usted. Piense usted. Conecte con su verdad. Y eso es lo que tratamos de hacer. Perdonad si me he puesto un poco vehemente, pero es que hay veces que hay que... Más cosas, chicas, chicos. O sea, profe, si, bueno, vivimos en una sociedad y como menciona la compañera, a veces no nos dejan expresarnos del todo o nos limitan a seguir un modelo, tienen que hacer así el trabajo, bla, bla. O sea, no nos permiten ni nos dan la libertad de ser nosotros mismos, de darnos a conocer cómo es nuestra forma de pensar. O sea, y obviamente si hay profesores que nos limitan a eso y se basa en un modelo para calificar o poner una nota y entonces es como que uno quiere demostrar de lo que es capaz o a qué está, o a qué está, o a qué puede avanzar. Entonces, nos están limitando, obviamente, en cierto punto. Y si volvemos a... Bueno, no, porque este texto no lo hemos leído nosotras, pero si tomamos este libro, por ejemplo, El tacto en la enseñanza, de Max Van Manen, una de las definiciones que Van Manen hace de la escuela es la que Diana acaba de hacer hoy. Diana acaba de hacer una definición sobre la escuela que Van Manen explica en este y otros libros. ¿Qué definición? Esta que ha dicho ella. Dice, demostrar de lo que soy capaz. La escuela está para eso, dice Van Manen, para probar nuestros límites, para que las niñas y los niños puedan probar sus límites e ir más allá de sus límites, probar sus capacidades, en prepararse sus capacidades, es decir, demostrar de lo que es capaz, ir más allá de lo que se presuponía para ese niño o niña que era capaz. Eso es, la escuela está para eso. Es por eso se le llamaba gimnasio a la escuela, antiguamente, muy, muy antiguamente. Gimnasium. Es decir, el lugar donde íbamos ¿a qué? A entrenar las capacidades intelectuales, de palabra, físicas también, antiguamente físicas, bueno, ahora también en realidad. Entrenarnos, pero no entrenarnos para adaptarnos a un sistema económico. No entrenarnos para adaptarnos a una sociedad X.
No entrenarnos para adaptarnos a la familia, no entrenarnos para adaptarnos al consumo y a los centros comerciales, no. Entrenarnos precisamente para superar todo eso, para ir más allá de todos esos modelos, órdenes, códigos, demostrar de lo que somos capaces. Y lo que somos capaces es infinitamente superior a esos modelos, a esos espacios predeterminados. Esa es la escuela. Por eso la escuela es un lugar de libertad. De libertad no para que cada uno haga lo que quiera, sino de libertad, de liberación. Un lugar liberado de los códigos y los modelos exteriores a la escuela. Los códigos y los modelos sociales, mercantiles, políticos. Y la universidad es una extensión de la escuela. Aquí también estamos para que vosotras demostréis de lo que sois capaces. Cuando alguien de vosotras, cuando un estudiante como vosotras, no demuestra de lo que es capaz, entonces es cuando yo, como habéis escuchado en varias ocasiones, os riño. Os riño, os llamo la atención. ¿Cuándo os riño? ¿Cuándo me enojo con vosotras? ¿Cuándo? Pues cuando vuestra voluntad de demostrar de lo que sois capaces no está. Eso es. Y aquí este libro, El maestro ignorante. El maestro ignorante, de Jacques Rancière. ¿Qué hace el maestro? El maestro cuida la voluntad de las niñas, de los niños, de los estudiantes, de las estudiantes. Es decir, vigila que todas y todos pongan su voluntad en probar de lo que son capaces, en demostrar que son muy capaces, que son incluso más capaces de lo que ellos mismos creen. Por eso os río, porque creéis que no podéis. Cuando creéis que no podéis, hacéis trabajos de mierda y entonces yo os río. Porque no hay voluntad. Porque no está vuestra voluntad. Entonces, Diana ha hecho una magnífica definición de lo que es la escuela y de lo que es la universidad. Cuando en lugar de esta definición, demostrar de lo que somos capaces, ir más allá de los propios límites, la definición que impera, es transmitir información o transmitir un conocimiento aplicable en el mercado laboral, eso ya no es una universidad ni es una escuela. Eso es un centro de cualificación profesional, de adiestramiento, de adaptación a una sociedad estándar. Entonces, la universidad empieza a estar al servicio del Estado o al servicio del centro comercial, al servicio del consumo. Y los estudiantes dejan de ser estudiantes para ser consumidores, clientes. Clientes a los que hay que dar lo que necesitan, lo que desean, hay que satisfacerles, hay que mantenerles siempre satisfechos, porque el cliente siempre tiene la razón. Entonces ahí ya no hay estudiantes, sino clientes que consumen información, estrategias, metodologías, conocimientos y producen. ¿Qué producen? Proyectos, aprendizajes, conocimientos, estrategias también. Pero propiamente no estudian, no prueban sus límites. No prueban de lo que son capaces. Como decía antes Cristina, replican. Más cosas, chicas, chicos.
Profe, Sí. tengo una pregunta. Claro. En el momento en que dijo para pensar partiendo de la experiencia, Ujú. no basta con narrar los hechos, es necesario inventar para que una experiencia tome sentido. Muy bien. ¿En qué sentido inventar, aparte de la experiencia, inventar algo más que no sea de la experiencia? ¿O en qué sentido es eso de inventar? Claro. Fíjate, Lilian, tú cuando acudes a una situación vivida en prácticas, o en tu infancia, o en tu adolescencia, o una situación vivida en la universidad, o en tu vida personal, cuando acudes con el pensamiento y traes al presente, cuando recuerdas, cuando haces memoria, y traes al presente a tu escritorio, donde estás sentada con tu hoja en blanco y tu bolígrafo o tu computadora, y estás tratando de escribir eso, la operación que haces ya es inventar. Es inventar. Esa operación ya es inventar. El relato que tú has compartido durante las clases, esos relatos breves que tú has estado compartiendo, esos relatos breves son invenciones todos. Tú estás inventando a partir de lo vivido. Porque lo vivido nunca corresponde con lo escrito o con lo pensado. Siempre hay una invención de por medio. Hay un entre lo vivido y lo escrito o pensado, siempre hay un entre. Y ese espacio es el espacio de la invención. Entonces, no puedes dejar de inventar. Se trata aquí de tomar conciencia de esa invención para sentirnos más libres e inventar con conocimiento de causa. Y saber que estamos inventando y saber que estamos inventando e inventar mejor. Eso es, inventar mejor. Entonces, por eso, esa es la cuestión, Lilia, inventar mejor. Porque inventar ya lo haces, hay que poner conciencia en eso y hacerlo mejor. O sea, que te sientas más libre a la hora de escribir, para inventar, para poner, para crear, para interpretar, para escribir. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Sí, profe, lo entendí. Y en este momento en el que dice, en cambio, para atenerse a los hechos. Uh-huh. Hay un párrafo que dice atenerse a los hechos. Vamos a ver. En la cita creo que era, ¿no? Sí, dice, en cambio, para atenerse a los hechos, no es necesario inventar porque Claro. ellos vienen dados por los modelos. Claro. Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo. Por ejemplo, claro, atenerse a los hechos, fíjate que lo pone entre comillas. Atenerse a los hechos. ¿Qué es eso de atenerse a los hechos? Dice que atenerse a los hechos no hace falta inventar porque ellos nos vienen dados por los modelos. Aprobados, modelos aprobados. ¿Qué es lo que viene dado por el modelo? Por ejemplo, en un modelo de investigación, el modelo de investigación dominante. ¿Cuál es el modelo de investigación dominante? Pues ese modelo en el cual tú llegas a la escuela y tienes un manual o un código a partir del cual diagnosticas problemas. Entonces, eso es que los hechos ya estén dados. Es decir, ya no tienes que interpretar nada, ya no tienes que pensar, porque los hechos ya están dados por el modelo. Es decir, es lo que hablamos de las gafas, ¿no? Tú te pones las gafas, ¿no?
y la realidad ya es azul, por ejemplo, si las gafas son azules. O si son verdes, pues la realidad es verde, ¿no? Entonces, la realidad ya está interpretada por las gafas. Ah, es que es azul. Ya no tengo que pensar si es azul, amarilla, o gris, o negra, o multicolor, o tiene 3 colores, o 4, o hay mezclas, o hay colores que van cambiando de unos a otros. Hay colores que se difuminan y se mezclan con otros colores. No, no, el modelo ya te da la realidad azul. No tienes que hacer nada. Solo dejarte llevar por las gafas y por el modelo, todo está hecho. Identificas el problema, ya tienes las gafas o el modelo, también ese código también te da las soluciones al problema, y tú lo único que tienes que hacer es aplicar, que la aplicación también está hecha. Hay manuales en los cuales, o artículos o sistemas que te colaboran para que tú apliques el tratamiento, o apliques el programa, o apliques el proyecto y obtengas unos resultados. Eres un engranaje más de esa maquinaria. Eso es atenerse a los hechos, es decir, cuando los hechos ya están dados por el modelo, por las gafas. Es azul. No, no. Si nos quitamos las gafas, veremos que no hay un color, que hay muchos colores, que hay amarillo, verde, marrón. Pero es que además, esos colores están en movimiento. Hay colores que se mezclan, que cambian, que uno era rojo y pasa a azul, que era amarillo y se mezcla con el marrón y da lugar a un color extraño, un color que nunca habíamos visto. Esa es la cosa. Colores nunca vistos. Quitarse las gafas para ver colores nunca vistos, nuevos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Ya me dio a entender, profe. Bien. Muy bien. Y esto es para que vosotras lo pongáis a prueba, estas cosas que estamos hablando hoy, que ha sido una clase muy de hablar yo sobre todo, lo siento. Sí. Pero estas cosas son para que las pongáis a prueba, estas reflexiones, estas ideas, que no vienen de mí, yo simplemente yo soy mediador, ¿eh? Yo tengo aquí mi biblioteca y mis experiencias como tal, y mis conversaciones con otras personas, y yo soy mediador, yo os medio estas cosas. Esta cita es de Chiara Zamboni, yo os medio, ¿sí? Medio las cosas y vosotros hacéis lo que queráis. Pero estas cosas está bien que las pongáis a prueba en vuestro día a día. A ver si os valen, a ver si tienen valor para vosotros. Igual no tienen valor, está bien también, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, porque esto no puede convertirse en un modelo. Esto que estamos hablando hoy no puede reducirse a aquello de lo cual estamos poniendo en cuestión, en crítica, ¿no? No, esto no puede convertirse en una regla de conducta. No, no, no. No. El sentido no puede estar cerrado. Debe estar siempre abierto porque el sentido es plural. Cada uno debe encontrar el sentido a estas cosas de hoy. Como si fueran herramientas. Tomad todo esto como si fueran herramientas para vuestra vida. Un destornillador, un martillo, una sierra, para desmontar la realidad y volverla a montar de otras maneras. Y luego volverla a desmontar para montarla de nuevo. Y volverla a desmontar para montarla de nuevo. ¿Alguien más, chicas, chicos?
Una cosa más, queridas, queridos. Vale, pues nada, para terminar, quien quiera seguir explorando estas cosas que hemos comentado hoy, algunas lecturas posibles, ¿no?, que podríais hacer. Esta, que ya os he dicho antes, El maestro ignorante de Jacques Rancière, El tacto en la enseñanza, de Max van Manen. Luego, aquí, Entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios de reflexión política, de Hannah Arendt. Hay un texto, leedlo todo, es fascinante, pero un texto en especial que es La crisis en la educación. La crisis en la educación es un texto, podéis encontrarlo suelto en la red, ¿eh? Por internet podéis encontrarlo suelto, ¿no? Ponéis La crisis en la educación de Hannah Arendt y lo encontráis. Estos 2 libros que os he dicho también podéis encontrarlos en formato digital, ¿vale? El maestro ignorante y El tacto en la enseñanza. Sí, yo creo que con esas 3 lecturas, podríais continuar un poquito. Bueno, ya está, lo dejamos aquí, ¿vale? Queridas, queridos, gracias. Gracias por estar ahí. Y nada, nos vemos la semana próxima. Cualquier cosa que necesitéis, me escribís, por favor, por correo. Y ya está, ¿vale? Nos vemos la semana que viene con la actividad. Recordad, actividad. No, eso era de cátedra, la asignatura de cátedra. La semana que viene continuaremos leyendo el texto Los interrogantes y las conversaciones en el aula, de Montse Ventura, que está en este libro, ¿vale? En este libro, enseñar tejiendo relaciones. Y nada más, chicas, cualquier cosa me comunicáis, ¿vale? Cuidaos mucho. ¿Está bien así para vosotras? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Vale. Pues nada, gracias, queridas. Cuidaos mucho. Estamos hablando. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, Qué lindo. profe. Un lindo día. Profe. Lindo día. Talía, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Vale, un lindo día, Talía. Gracias. Chao.